Arte. Autor. Roberto Castillo /Shutterstock.com. Tema 2. Programación y evaluación en el área de lengua castellana. Programación en el área de lengua castellana. Programar en educación quiere decir tomar decisiones reflexivas sobre los diferentes aspectos de un proceso didáctico, según sus finalidades, bien al iniciar el año escolar, como plan previo de trabajo, bien durante el desarrollo de la asignatura, para realizar posibles ajustes a lo que va sucediendo en el aula, o bien, al final, al recapitular sobre lo sucedido para tomar decisiones más adecuadas en el curso siguiente. ¿Qué pretendemos que aprendan los estudiantes durante una sesión de clases, en una unidad didáctica o en todo el curso? La respuesta a esta pregunta guía la programación y en función de ella seleccionamos los contenidos, diseñamos las actividades, planteamos las competencias, los desempeños, buscamos los indicadores de evaluación y hasta los recursos. En función de la programación tenemos en cuenta las características de nuestros estudiantes, el contexto en que se desenvuelven y realizamos las adaptaciones correspondientes. Según la legislación educativa colombiana se define currículo como el conjunto de criterios, planes de estudio, programas, competencias básicas, contenidos, métodos pedagógicos y procesos que contribuyen a la formación integral y a la construcción de la identidad cultural, regional y local, incluyendo también los recursos humanos, académicos y físicos para poner en práctica las políticas y llevar a cabo el proyecto educativo institucional. Pasar de las intenciones a la práctica y a la realidad de cada aula, nos sitúa ante 3 niveles de decisión. La programación anual que elabora el Departamento de Humanidades y Lengua Castellana, la programación de unidades y la programación o planeación de aula, que elabora cada docente atendiendo a las necesidades y al contexto de los estudiantes. La programación didáctica ha de adecuar los objetivos así. Operaciones cognitivas. Implica comprender, inferir, relacionar las ideas del texto, mientras que expresar implica planificar, seleccionar, organizar ideas. Enfoque instrumental. Cuando los aprendizajes se refieren a saber hacer, ¿cómo?, el enfoque es instrumental, mientras que si el aprendizaje es saber qué, su enfoque será conceptual. Habilidades lingüísticas. Hace referencia a la producción discursiva, conversación y comunicación. Selección de géneros de textos. Se tiene en cuenta la edad del alumno, necesidad de ampliar sus conocimientos y dificultades lingüísticas discursivas. Vinculación de los conocimientos. Requiere del desarrollo de las capacidades como usuarios de la lengua, la educación literaria es componente de la educación lingüística y comunicativa. Relación entre lengua y aprendizaje. Enlazar las partes del texto, articular bien los párrafos y manifestación discursivas del texto. Diversidad lingüística. Selección de prácticas discursivas, potenciar la reflexión sobre la diversidad lingüística. La programación de aula como conjunto de unidades didácticas que establece cada profesor es el elemento decisivo de la concreción del currículo. Respondiendo a: ¿cuál es el objetivo de aprendizaje y qué persigue? ¿Cómo pretende lograrlo? ¿Cómo se observarán los aprendizajes logrados? Fuente. Elaborado por Luz Nélida Molano Avendaño. Disponible en www.softonic.com. Web link desde Google automáticamente. La secuencia de objetivos y contenidos en el área de lengua castellana. La programación didáctica ha de adecuar los objetivos generales de la etapa para cada curso, establecer la relación de los saberes implicados en el aprendizaje lingüístico literario y garantizar la progresión del aprendizaje, según las metas esperadas, así. Núcleo de la secuencia didáctica. Elaboración de un texto o actividad discursiva. Actividades gramaticales sobre rasgos lingüísticos. Núcleo de la secuencia didáctica. Estudio de un aspecto de reflexión sobre la lengua. Elaboración de informes con resultados de investigación. Núcleo de la secuencia didáctica. Contenidos literarios sobre género, un movimiento, una época. Actividades de reflexión gramatical sobre características discursivas de textos. Los proyectos de trabajos en lengua y literatura.
Una opción metodológica importante es la integración del trabajo por proyectos en la programación didáctica. En lengua y literatura el enfoque globalizador ha dado lugar a secuencias didácticas que integran el trabajo por proyectos con el aprendizaje de las habilidades lingüísticas, como se puede observar en el siguiente cuadro. Preparación. Formulación del proyecto. ¿Qué tenemos que hacer? Formulación de los objetivos de aprendizaje. ¿Qué tenemos que aprender? Criterios de realización y de evaluación. Realización. Escritura del texto. Proceso y organización de la tarea. Actividad de sistematización de los contenidos. Evaluación. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos aprendido? Evaluación en el área de lengua castellana. La evaluación en el área de lengua castellana comparte fundamentaciones y nociones con otras áreas del currículo, aunque tiene a la vez algunas especificaciones y características especiales dadas por el objeto que se enseña y aprende y por las características de los procesos que se ponen en juego cuando se aprende lengua y literatura. Así que iniciaremos por el concepto general de evaluación dado por Stuflevian como la idea de juzgar y valorar. Valoramos o juzgamos la información que recogemos de los estudiantes a través de algunos criterios que habremos de establecer y reflexionaremos sobre sus resultados con el fin de construir acciones que permitan mejorar los procesos o competencias que estamos evaluando. Desde enfoques comunicativos y nocio-funcionales y desde los supuestos de la teoría de la recepción, la evaluación en el área de lengua consiste en el seguimiento de procesos de aprendizaje lingüístico comunicativo y, en la observación del proceso de integración constructivista de los saberes pertinentes para alcanzar un óptimo uso, manifiesto en la producción, en la recepción y en la interacción lingüísticas. Evaluar en el aula de lengua. El aula es un espacio de interacción comunicativa, implica superponer aspectos de interacción lingüística y pedagógica. Es decir, el rasgo genérico de la evaluación en nuestra materia radica en la observación de dos procesos interactivos y comunicativos superpuestos, el lingüístico y el pedagógico, que justamente se manifiestan en las actuaciones lingüísticas que se estimulan y se desarrollan en el aula. Es importante, aunque no fácil, enmarcar la evaluación de una actuación lingüística en una situación comunicativa real, para apreciar la validez de los actos de recepción-producción en su funcionalidad pragmática. De lo contrario, evaluar el potencial alarde de dominio lingüístico servirá de poco, si no es posible constatar que se trata de saberes susceptibles de adecuación a las diversas intencionalidades y efectos comunicativos. Reflexión. Criterios. Pautas de observación. Análisis de datos. Planificación. Actuación. Revisión. Fuente. http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/ la evaluación en el área del lenguaje modelo para un proceso formativo. 0 HTML/5 a 379 C62, DB 38, 43, ADA 02F, 258 FEA 6F 21 F34.html. Fecha de consulta. 10 de julio de 2013.